buenos días, y también el diputado Rolando González del Partido Liberación Nacional. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, doña Rosibel, ¿cuál es ese hueco del que habla la Unidad Social Cristiana que va a generar este presupuesto? Bueno, nosotros hemos hecho un análisis claro y nos preocupa el tema de que para todo tenemos que poner un granito de arena, y en el tema de gastos, si seguimos gastando los recursos de los costarricenses a manos llenas, pues estamos claros que ningún impuesto ni ningún proyecto de ley que venga a disminuir el déficit fiscal va a ser suficiente. Es claro que le hemos pedido en reiteradas ocasiones la fracción del Partido Unidad Social Cristiana de que haya una ruta de contención de gasto, y no se ha dado, no se dio el año pasado, no se dio este año en el presupuesto del 2015, no se está dando para el presupuesto del 2016. Y bueno, y si el gobierno no toma cartas en el asunto, si el gobierno no tiene esa capacidad o esa sensibilidad con respecto al tema de contener el gasto, bueno, pues entonces responsablemente el presupuesto no puede salir como pareciera que va a salir, sin corte alguno, sin recorte alguno. Un recorte de 2.000 millones de colones en un presupuesto de 8 billones de colones, pues no significa absolutamente nada. Nosotros creemos que este país presenta un déficit fiscal histórico, una situación muy, muy grave, en la que nosotros debemos tomar decisiones ya, con estos aumentos, con estos crecimientos desproporcionados en el tema de remuneraciones, con este crecimiento de un 18% en 2 años del presupuesto, pues no hay ningún proyecto ni hay ningún impuesto que nos pueda sacar del abismo al que vamos, y yo creo que eso es lo que estamos tratando de dejarle claro al país, de que tenemos que socarnos la faja, y socarnos la faja significa que no podemos seguir en estos crecimientos desproporcionados del presupuesto, y que si tenemos nosotros como diputados y diputadas la responsabilidad, nos envían el presupuesto para aprobarlo, pues también podemos tomar decisiones, y no en inversión pública, y no en carreteras, y no en seguridad, y no es infraestructura educativa, es en gastos, superfluos, en remuneraciones, en pluses, y podríamos decir que, ¿por qué digo remuneraciones? Porque el mismo presupuesto infla el tema de la inflación. Estamos hablando que ese presupuesto venía con un aumento del costo de la vida de alrededor de un 4.5, se baja a un 3, pero de igual manera el Banco Central proyecta la inflación para el otro año de un 0%, o sea que ahí hay recursos. Este presupuesto bien inflado. Gastar a manos llenas, dice doña Rosibel. Don Orlando, ¿está el gobierno gastando a manos llenas con este presupuesto? A manos llenas está gastando la Unidad Social Cristiana la seriedad con que esto debe manejarse. Yo creo que ante el hecho absoluto de que la unidad no logra crecer para las elecciones municipales de febrero, acuden al tarantín que les llegue para hacer ruido, posicionarse mediáticamente, y no les importa actuar con irresponsabilidad. Y esto lo digo con hechos concretos. Hace un año la unidad establece un pacto oculto con el gobierno para mantener el presupuesto vigente, el actual, que es ilegal, que es antirreglamentario, que es inconstitucional. La sala lo dirá en el momento oportuno, pero ya había dado criterio cuando lo consultamos. Y cuando hacen eso, es un presupuesto con un 19% de crecimiento, y estaba bien, porque era la Unidad Social Cristiana. Ahora Liberación Nacional hace un acuerdo cristalino, que está documentado, es una cosa sencilla, con una rebaja programable en presupuestos extraordinarios para el año entrante de entre 42 y 48 mil millones de colones, y se hace un gran alboroto. El crecimiento es relativo. Si ustedes observan, mi función no es ser paladín del gobierno, eso lo han hecho sus aliados durante este año, entre los cuales ha estado la Unidad Social Cristiana de manera determinante. Es un presupuesto en relación con el actual, al que le han rebajado en el ejercicio presupuestario de un año casi un punto del PIB, eso rondará los 270 mil o 300 mil millones de colones,
en lo que nosotros denominamos gasto superfluo. Eso es una realidad contable, registrable, lo tenemos acreditado en la Asamblea Legislativa. Con base en eso presentan un presupuesto y nosotros intentamos con 17 mociones hacerle algunas rebajas, todas fueron rechazadas. Presentamos mociones para normas presupuestarias, todas fueron aprobadas por unanimidad. Y al final de cuentas, cuando uno compara los dos informes, que son de mayoría uno y de minoría el otro, afirmativos, ¿qué tenemos entonces? Que la Unidad Social Cristiana tiene 2 diputados en la Comisión de Asuntos Hacendarios, uno avala el informe de mayoría y otra, doña Rosibel, avala el informe de minoría, pero los dos son positivos, los dos dicen que se vote el presupuesto. Entonces yo creo que esto es un posicionamiento electoral de cara a las elecciones municipales de febrero y etiquetando algunos elementos semióticos que producen efecto en la opinión pública, y eso es el ruido que tenemos. Obviamente una situación fiscal que nos preocupa a todos y en lo que espero podamos seguir trabajando aunados. Doña Rosibel. Sí, bueno, yo creo que es importante, don Rolando, aclararle a usted y aclararle a los costarricenses el tema de lo que pasó el año pasado, que es totalmente muy diferente, y le voy a explicar por qué. Cuando nosotros salimos de la Comisión de Hacendarios, salimos con un dictamen de mayoría, el año pasado, con proyectando una rebaja de 300.000 millones, los cuales los 2 diputados de la fracción del Partido Unidad, don Johnny Leiva, y en mi caso lo votamos, veníamos apoyando el dictamen de mayoría, junto con ustedes, con Liberación Nacional. Se viene este dictamen de mayoría en el primer debate, la mayoría de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana se levanta y vota este dictamen de mayoría. Este dictamen de mayoría pidiendo una rebaja de 300.000 millones, lo perdemos en el primer debate. Nosotros, y viene y se pone en discusión el dictamen de minoría. El dictamen de minoría no traía ninguna rebaja, si usted se acuerda, don Rolando. Entonces, ¿qué hace nuestro jefe de fracción en ese momento, don Rafa Ortiz, presidente hoy de la Asamblea Legislativa? Bueno, conversa con el gobierno para ver si se logra alguna rebaja, pero pasamos todo ese trayecto, votamos en la Comisión de Hacendarios el dictamen de mayoría por 300.000 millones de rebaja, llegamos al primer debate, votamos con Liberación Nacional la rebaja de los 300.000 millones del Partido Unidad Social Cristiana, no, se pierde, recordemos, y al final, pues, nos queda otra cosa que para hacer una mínima rebaja, pues vamos y conversamos con el gobierno un posible recorte de 40.000 millones. Ocultos y reviviendo muertos. No hubo ninguna, pero no hubo ningún muerto porque hubo era un presupuesto documento. Que estaba muerto. Ahora, don Rolando, ustedes vienen y donde hay toda la posibilidad de hacer recortes, porque ahora hay una fueron alianza, capaces de violar hay la más Constitución, de 29 la ley, el votos. reglamento, y ahora Hoy están ustedes, defendiendo. sin ni siquiera salir de la Comisión de Hacendarios, sin ni siquiera salir de la Comisión de Hacendarios, vienen y votan durante 2 meses una cantidad de mociones en contra del gobierno, en contra de esa mayoría que supuestamente hay en la Comisión de Hacendarios, y sin antes de salir de la Comisión de Hacendarios, sabiendo que hay una alianza, sabiendo que tenemos los votos de la mayoría de los cristianos, sabiendo que tenemos los votos del Libertario, de 3 diputados de Libertario, sabiendo que tenían los votos de 7 diputados de la unidad. No, señor, bueno, hay 7 diputados, que en Hacendarios hayan 2, uno y uno. Entonces, lo que le quiero decir es que ustedes negociaron o se vendieron, o no sé cómo se llamará esa palabra. Venderse es un asunto de la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, eso no se practica. Antes de que tuviéramos la posibilidad, o dice las cosas con respeto o no son. Con mucho gusto, no, es que aquí no hay con ventas. mucho gusto, don Rolando. Ustedes tomaron decisiones antes de poder hacerle recortes. Esta vez sí teníamos posibilidades porque teníamos una cantidad de diputados importantes. Nosotros podíamos llegar perfectamente a abrir en comisión
el plenario y poder haber hecho recortes importantes porque teníamos 29 votos, teníamos 30 votos, somos 7 diputados de la unidad, más 18 de Liberación, más 3 de Libertario, más don Mario, más don Fabricio, don Oscar, yo sé que hubiera tomado decisiones al respecto, don Gonzalo, somos todos esos diputados que sumábamos la posibilidad de abrir en comisión en el plenario y hacerle recortes. Pero Liberación Nacional, en este paso que da de ir y apoyar al gobierno y al Frente Amplio, pues definitivamente no hay posibilidades de hacerle recortes. El año pasado ya el dictamen de minoría no tenía recortes, don Rolando, con todo el respeto que usted se merece. No tenía ninguna posibilidad de recorte y era necesario hacerle algo. Hoy sí tenemos esa posibilidad. A mí me duele extremadamente que tenemos proyectos ahí en hacendarios que van a tocar mínimo el tema del déficit fiscal. Es tema de gastos, eso es lo que están pidiendo los costarricenses, don Rolando, es tema de gastos, es las barbaridades que se están dando ahorita en este gobierno y usted lo sabe, usted lo ha criticado, usted ha dicho las contradicciones, usted lo ha dicho, una contradicción más de este gobierno, todos los discursos suyos hablan de las contradicciones de este gobierno. ¿Cómo se anima usted, don Rolando, a ir a conversar con un gobierno que le cambia, hoy dicen una cosa y mañana dicen otra? Hoy era la oportunidad, hoy es la oportunidad de abrir en comisión ese plenario y recortemos lo que nosotros consideramos que no debe ser. ¿Había o no, don Rolando, oportunidad para hacerle recortes al presupuesto, como dice doña Rosibel? Primero, pongamos las cosas en su lugar. La Unidad Social Cristiana es responsable de un presupuesto inconstitucional que está rigiendo. Ellos alcahuetearon al gobierno. Todas las excusas de doña Rosibel son baladíes, por una razón muy sencilla. Cuando hacen el pacto oculto, que ahora quieren que todo se discuta en el plenario, ellos no lo hicieron así. Nos enteramos a la hora de votar. Si no hubiera habido esos votos, el presupuesto no regiría y se hubiera resuelto creando jurisprudencia. Entonces, el primer responsable del presupuesto que tenemos es la Unidad Social Cristiana. La segunda responsabilidad, Liberación Nacional no tiene vela en el entierro de que la unidad esté dividida. Doña Rosibel y don Jorge Rodríguez, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, votan distinto todo. Don Rolando, no está dividida. Usted sabe que no está dividida. Ahí están las firmas. No la está suya dividida. en un dictamen y la de don Jorge de los 8 diputados, no, 7 diputados dígame, estamos claros. De ustedes dos, está una firma en un lado y otra en otro. Es que no tiene nada que ver. Ah, no, perdón. Es que no tiene nada Son que ver. dos dictámenes. Entonces, si hay dos dictámenes y dos unidades, ¿cuál es la autoridad moral para venir a hablar ahora y señalar a Liberación Nacional? Pero se podía, don Rolando, hacer los recortes. Volviéndonos al tema de los recortes, se van a hacer los recortes. Si la unidad confió en el gobierno, dio el ejemplo oscuro, oculto, nosotros lo hacemos a la luz del día. ¿Por qué lo que ellos pudieron no se puede ahora? Ellos negociaron 60.000 millones de rebaja que se convirtieron en 40.000. Nosotros negociamos de 42 a 48.000 millones de rebaja. ¿Cuál es la razón para que se haya cumplido en uno y no se cumple en el otro? ¿Qué es el gobierno de contradicciones? Le puedo mencionar hoy aquí 10, 15, 20 o 30, pero estamos hablando del presupuesto de la República, que es una autorización de gasto. El año pasado, con los votos de la unidad, cuando resucitan ese muerto jurídico, autorizan un nivel de gastos. El gobierno a ese nivel de gastos le fue bajando una suma importante. Nunca nos satisface a ningún diputado o diputada que no sea del PAC. ¿Esta discusión por el presupuesto va a afectar algunos otros proyectos, don Rolando, como el tema de fraude fiscal? Yo esperaría que no, pero el tono que está adoptando la Unidad Social Cristiana me lleva a pensar qué tienen detrás de esto, porque ya no es solo los discursos en el plenario, que creo que los oímos pocas personas, sino que ya las publicaciones empiezan a marcar otro derrotero. Y eso por lo menos en cuanto a mí, eso es un tema importante, porque tenemos 7, 8 proyectos solo en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde creo que hay una categórica mayoría para construirlos y apoyarlos, pero si el tono es de este nivel de descalificación y agresividad y atribuyéndonos un título que es propio de la unidad, que es el de pactos, me parece que es, además de injusto,
inconveniente para el clima legislativo. Y esto que dice mi compañera Denise es muy importante, porque doña Rosibel, usted decía que no había proyecto de ley suficiente que sostuviera, pero la realidad es que la elusión y la evasión fiscal en este país ronda los 2 billones de colones, o sea, un 25% de este presupuesto que se presenta. Yo creo que la ciudadanía en su conjunto apoya la discusión y la presión política que se haga desde los diversos partidos hacia el rebajo en el presupuesto nacional, sea ahora, sea en el presupuesto extraordinario conforme avance el año, pero lo cierto es que ustedes tienen una responsabilidad de discusión y aprobación de un proyecto como del de la evasión fiscal, del de fraude fiscal, que sí va a afectar realmente las arcas del Estado. Claro, ese es el tema. O sea, yo lo que pregunto es, si se abre una oportunidad que no existió el año pasado, si más de 29 diputados o 29 o 30 diputados podemos tener la oportunidad de abrir en comisión y sentar, claro que tenemos la oportunidad hoy, tenemos la oportunidad hoy de sentarnos y abrir en comisión. Con la unidad unida, sí, pero con la unidad dividida no hay cómo hacerlo. Le voy a explicar qué es lo que yo no entiendo del Partido de Liberación en esto. Nosotros, además de esos 50.400 millones que vienen como un recorte directo en el presupuesto, también estamos presentando, viene dentro de nuestro dictamen, una moción de norma de ejecución presupuestaria donde claramente se autoriza para que haya una subejecución de un 15%. En este caso, si el MOP puede ejecutar un 85% del presupuesto, que para ejecutar el otro 15% tiene que venir a justificar ante la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público que ese 15% va a ser en inversión pública. Entonces, este dictamen nuestro puede estar hablando de recortes hasta de 234.000 millones de colones. Eso significa un impacto importante en el déficit fiscal. Hoy, lastimosamente, eso no lo vamos a lograr pensando en que todos estos proyectos que habla don Rolando, que están en la Comisión de Hacendarios, mire, fraude lo que le podría disminuir al déficit es un 0.30. Exoneraciones 0.05, contrabando un 0.10, permítame, don Rolando, pensiones un 0.07, caja única del Estado un 0.20. Miren, todos estos proyectos sumados tal vez un punto. ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? Que nosotros tenemos que entrarle al tema de recortar gastos, nosotros tenemos que entrar al tema de contención de gasto. Si el gobierno no quiere tomar las decisiones, don Rolando, con todo el respeto, si el gobierno, hagámoslo nosotros, porque para eso nos mandan el presupuesto, para eso nos mandan el presupuesto, para eso la Asamblea Legislativa tiene la potestad de hacerlo, y hoy tenemos una posibilidad de hacerlo, de salir a decirle al pueblo de Costa Rica, punto por punto, las irresponsabilidades que vienen en ese presupuesto. Para terminar, porque ya nos quedan 30 segundos, la fiscalización que va a realizar el Partido de Liberación Nacional para que el acuerdo de la rebaja de los cercana a los 40.000 millones de colones se dé. ¿Cuál es la fiscalización que va a hacer el partido? Cosas en 30 segundos. Uno, nada pasa en la Asamblea Legislativa si Liberación Nacional no suma. Esa fiscalización es suficiente. Dos, lo que dice doña Rosibel es absolutamente falso. En fraude fiscal, si se aplica la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, eso significa 100.000 millones de colones al año. Eso es prácticamente un 0.3 del PIB. Eso es importante, eso son cifras reales. Pero con una unidad dividida, la Asamblea Legislativa tiene un destino muy incierto. Es responsabilidad de ellos volver a unirse para que puedan hacer esas sumas y restas de las que nos hablan, que no salen por ningún lado. Ellos entregaron al gobierno ocultamente los votos el año pasado, nosotros lo hacemos cristalinamente y lo que están es en campaña electoral para febrero. Eso es un cuento diferente. Muchas gracias a don Rolando González por habernos acompañado, del Partido de Liberación Nacional, a doña Rosibel Ramos del Partido Unidad. Tengo los 30 segundos. Bueno, dale, a ver, okay. Vamos a ver. Bueno, primero, don Rolando, estos datos son de Hacienda, estos datos no son ciertos.
no son mentiras, Son como usted 100.000 lo dice. millones de Hacienda. Son datos que son de Hacienda. Y otra cosa que le voy a decir con todo el respeto, don Rolando, ese presupuesto, ese dictamen no está escrito en piedra. Yo lo invito a usted y le invito al Partido de Liberación Nacional a que abramos una discusión objetiva y tomemos decisiones en estas 2 semanas que quedan con respecto a la posibilidad de hacer Encantado, estos recortes pero que necesita el pueblo de invite a la Costa Unidad Rica. Social Cristiana Pero para le voy- que se unan, y otra cosa primero. muy importante, no hable de división del partido, porque habemos 7 diputados claros en el tema. Que un diputado, que lo respeto, que haya tomado otra opinión, no es mi problema. Pero sí de los 8 habemos 7 diputados claros en el tema. Bien, Entonces, muchas gracias a la los unidad dos. no está dividida. No es Muchas su gracias problema, a es los del dos por país. la- Muchísimas gracias, señores, señor diputado, señora diputada, por acompañarnos. Son las 7:44 minutos. Tenemos que hacer nuestra última pausa de mensajes de interés y venimos ya con el cierre de RTN.